Lando Norris, campeón del mundo 2025, un titular que en algún momento de la temporada no se esperaba, pero es realidad y tenemos un nuevo campeón de la Fórmula 1, Pablo, algo que algunos apostaban claramente porque en la última carrera era muy poco, entre comillas, lo que se tenía que hacer, pero había que ejecutarlo bien y McLaren ejecutó una estrategia muy buena esta vez, cosa que no la habíamos visto en la temporada, y se lleva el campeonato del mundo de pilotos después del año 2008, que el último fue ¿cierto? Con Lewis Hamilton. Esta vez Lando Norris es nuevo campeón del mundo, un Lando que lleva 7 años en la escudería, ha hecho todo con McLaren, desde que estaban en el suelo hasta lo máximo, logró su primera, por supuesto, victoria en la Fórmula 1 con McLaren, ha hecho todo con McLaren y se lleva el campeonato del mundo, un Lando Norris que obviamente emocionado y muy distinto a los campeones del mundo que hemos visto, yo diría, desde siempre, con una actitud muy distinta y que logra al fin el objetivo de cualquier piloto que está en la Fórmula 1. Pablo, ¿cómo viste este final de campeonato en esta carrera que fue quizás media plana, pero tuvo sus cosas y expectativas, pero que McLaren yo diría la mató muy rápido? Hola, hola a todos. A ver, sí, la carrera en sí era difícil que tuviera mucha emoción sin algún evento extraño que finalmente no ocurrió, ¿cierto? Algún safety de eso estilo Latifi que tanto se mencionaba durante toda la carrera, ¿cierto? Incluso los relatores decían, ojo, que hacían alusiones, ¿cierto? A ese momento. ¿Por qué? Porque efectivamente al tener McLaren la opción de que Lando llegando tercero fuese campeón, iba a controlar y tenía todo para poder planear su estrategia eh, con esa ventaja, ¿ya? Que no es menor. De hecho, Piastri pasa a Lando en pista, Lando lo deja pasar. McLaren hace dos estrategias también distintas, en este caso con el neumático de salida, ¿cierto? Algo que habíamos dicho la semana anterior. Dividan estrategias si tienen alguna duda, asegúrate con uno y el otro, que era Piastri en este caso, que necesitaba una cosa más heroica, vaya por algo diferente, ¿cierto? Lo intentaron, le resultó asegurando a Norris, la carrera al final la gana Max, ¿cierto? Que también hace su estrategia, hace su juego. Quizá en algún momento dudamos de si los neumáticos le iban a dar hasta el final. Pero efectivamente McLaren se tomó las cosas con calma y ejecutó bien. No estuvieron esos factores externos, ya sea de extraño safety car, ni un equipo que los amenazara, ya que el que estuvo más cerca, que fue Leclerc, un rato cerca de Norris, después ya no tuvo el ritmo al final como para ser una amenaza real. Mercedes no existió, Russell terminó lejísimo, ¿cierto? También quizás debieron haber arriesgado ellos con alguna última parada, pero se dieron todas las condiciones que decíamos para que McLaren asegurara, ¿cierto? Que no ocurrieran cosas extrañas, que efectivamente Lando no se metiera en una salida en problemas con Max ni con Piastri, no lo hizo, y que ningún equipo al final lo presionara demasiado, así que bajo todas esas condiciones ejecutaron bien y se llevan un título que, bueno, en general para mí los títulos siempre son merecidos porque hiciste muchas cosas para hacerlo. O sea, no nos vamos a poner a pelear que fueron más o menos 2 puntos porque pese a si hubiera pasado esto, este se gana los puntos allá, si hubiera pasado esto otro, este los gana, los pierde. No tiene mucho sentido porque hay N combinaciones para cualquiera de los tres pilotos que tú quisieras que ganaran. El que ganó fue Lando y bueno, efectivamente quizás no tiene el mismo espíritu que tienen los otros campeones, piloto con otra personalidad que quizás eh, en algunas generaciones genera menos simpatía, pero en otras de seguro que sí. Así que bienvenido aquí a la lista de campeones. Obviamente no es lo que me hace más feliz, pero, sí, pero bueno. Claro, es el campeón número 35 de la Fórmula 1 y, claro, tal como dices tú, en carrera, volviendo a la carrera, McLaren ejecuta bien la estrategia, teniendo dos pilotos adelante, y siempre se ha dicho, y aquí muchos además recordaban, ¿dónde está el segundo auto de Red Bull? ¿Dónde está para entorpecer a Lando, para entorpecer a Piastri? Y su noda estaba atrás, no tenía cómo, y aquí es donde se recuerda a Checo el 2021, y que finalmente, como dicen por ahí, Max
solo ha ganado campeonatos de título teniendo a Checo como compañero de equipo y es un hecho. Y esta vez le faltó un compañero de equipo que pudiera estar ahí con estándar en McLaren. Si hubiese estado tercero o cuarto, hubiese molestado la estrategia, porque finalmente podías tirar largo, alargarla para, por ejemplo, como lo hicieron con Piastri, por lo tanto eso permitía que, por ejemplo, Max no ralentizara, porque si ralentizaba, después Piastri hacía una parada rápida, lo pasaba en pista. Después, en la segunda, en el segundo stint, exactamente lo mismo, en términos de que Max no podía ralentizar porque venía Piastri ya rápido, él tenía la ventana para parar y no lo hizo, entonces no se arriesgó ahí, que quizás pudo haberlo hecho y haber jugado un poco, pero bueno, jugaron la carta a alargar nomás y que pasara algo atrás, pero eso fue presionado por McLaren, fue presionado por la estrategia de Piastri. Y por otro lado, el Lando y ese equipo, ¿cierto? El equipo por el lado de Lando Norris, de McLaren, eh, lo que hicieron fue, la carrera era contra Leclerc y Russell. Y el que iba primero al pit de esos dos rápidamente tenías que cubrir del undercut de los dos. Y después ya Russell no existió y fue Leclerc el que empujó y estuvo, y en algún momento Leclerc estuvo en el DRS de Norris, pero Norris defendió bien, no se puso nervioso. Y luego, una de las cosas que me gustó mucho en carrera, cuando McLaren manda a tráfico, y cuando en la primera parada, cuando manda a Norris a cubrir el undercut de Leclerc, lo mete en tráfico, Norris se lo saca muy, muy rápido. Sí, sí. Se lo saca y se lo saca en dos maniobras muy casi peligrosas. Fue tan cauto como sí lo hemos visto en muchas partes del Mundial, donde arriesgó contra pasar a Stroll y a Lawson en la misma recta, a los dos en el mismo momento, en una sola maniobra, y luego contra Tsunoda, que Red Bull le dice, viene Lando, Tsunoda, ¿cierto? Ya se convirtió en el meme de que se lo dejaran a él, ¿cierto? Y la verdad que Lando lo pasó por fuera, cosa que también es discutible, que podría haber sido, ¿cierto? Una penalización, pero que al final quizás no hubiese afectado tanto. Pero al final, Lando llega y ejecuta dos maniobras arriesgadas para ir por ese tercer lugar y mantenerlo y no tener mayores problemas, no tener retrasos y que pudiera abrirse otro tipo de ventana para otra estrategia de Red Bull. Por lo tanto, muy bien ejecutada también por Lando y de otra forma, tal como dices tú, los premios, el campeonato es merecido. eh, de ahí se pueden discutir todo lo que quieran en términos de que si los puntos de Monza, pero si Lando no hubiese tenido el DNF en Holanda, o no hubiese cometido el error, por ejemplo, en Canadá, o si Piastri no hubiese cometido el error en Australia, o, por otro Así. lado, si Max Max no en hubiese Barcelona. cometido el error en España contra Russell de caliente, que lo hizo, básicamente le tiró el auto, y se lleva una penalización y perdiendo puntos. Entonces, al final, todos cometen errores en este campeonato y McLaren tenía un auto muy, muy bueno prácticamente durante todo el año y que Red Bull lo alcanzó en la segunda parte, después de Monza. o- Cuando lleva la actualización de Monza, los autos prácticamente estaban parejos. Y Max, obviamente, con el upgrade que tiene de buen pilotaje con ese auto, ese tándem andaba muy bien. Por lo tanto, tuvimos un campeonato que al final tuvo bastante emoción. Otro de los errores de McLaren fue la plancha, por ejemplo, y un doble DNF, que perfectamente pudo haber sido que en Qatar se hubiese cerrado el campeonato y no hubiésemos tenido una carrera hasta Abu Dhabi. Entonces, por lo tanto, fue bastante, digamos, un campeonato que parecía muy cerrado para McLaren y termina complicándose al final, dándole emoción hasta la última carrera, pero una última carrera que McLaren la apaciguó muy bien, pero que tenía todo el condimento de que incluso Piastri podría salir a buscar de manera más agresiva, ¿cierto? El campeonato y cosas de ese estilo, pero finalmente Piastri se alinea con cuáles son sus posibilidades reales, va a buscarlas, pero no, al final no lo logra. Sí, Y finalmente ahí hay un juego de equipo bien hecho. McLaren en el 2007 pierde el campeonato por un mal juego de equipo. Ahora el 2025 lo gana por un buen juego de equipo. Ojo con eso. Dos pilotos que, de alguna forma, son muy parejos. Lando es muy rápido en clasificación. Piastri lo tiende un poco a igualar este año, ¿cierto? En ritmo de carrera, ya Piastri también tiene un muy buen manejo en ciertos circuitos. En otros circuitos desapareció. Pero, de otra forma, dos pilotos muy, muy parejos, muy competitivos, rápidos y que cualquiera de los dos podía ser campeón del mundo. Sí,
acordémonos que en Holanda, cuando termina Países Bajos, perdón, cuando, cuando Lando Norris es DNF, el campeonato era de Piastri. Así es. Y entonces, Sí, por lo tanto, de ahí el manejo de McLaren en sí, de cubrir bien las posiciones y no haberle dado preferencia a Piastri en ese momento, termina dándole el título a Norris porque perfectamente se podría haber perdido con Piastri, porque ese bajón no pudo haber sido igual. Entonces, por lo tanto, la verdad que fueron jugadas arriesgadas que hizo McLaren en términos de llevar el equipo, pero llevó a buen término coronando el campeonato del mundo. Críticas van a haber, pero creo que el juego de llevar dos pilotos muy rápidos hasta el final para que los dos sean campeones del mundo y asegurar al menos uno de ellos al final, creo que de una otra forma es consistente con lo que se dijo todo el año. sí, fueron consistentes, aunque todavía no me convencen que sea la mejor estrategia, por lo mismo que dicen. Llega al final Max segundo, demasiado cerca, quizás demasiado riesgo. Vale la pena, no lo sé, pero bueno. Lo tratan de imponer como su filosofía. Vamos a ver qué pasa en otros lados. Por ejemplo, eh, bueno, es una situación muy hipotética. Algo así se podría dar, por ejemplo, con un Ferrari bueno, ¿cierto? Imagínate ahí qué acciones tomarías en el fondo para poder, en el fondo, equiparar a uno u otro. Un Williams, que yo creo que por ahí también podríamos decir que tienen dos pilotos que es difícil decir cuál es el uno. Es complicado manejarlo así, es más fácil obviamente cuando no estás peleando por un mundial, porque al final, bueno, Claro, estás hace buscando el estas cosas campeonato, rotativas, vas asegurar sumando puntos. Exacto, y, y sumar la mayor cantidad de puntos para asegurar, por último, el de constructores o el segundo o tercer lugar, que da mucho dinero, entonces, por lo tanto, es más fácil. Pero ya cuando entra el ego de cada uno, cuando es la única oportunidad posible de repente de ser campeón del mundo, porque ya viene un cambio de reglamento, ¿cierto? también, 2026 es una incertidumbre, pero tremenda. No hay ninguna de la lista que esté dando ninguna predicción. veracidad de algo, predicción. Es más, por ahí hasta mismo un reportaje de un supercomputador que simuló algo, pero con variables que Pasa ni que siquiera sabemos. Entonces, por lo tanto, es como ir a preguntarle a un psíquico a ver quién gana el próximo año. Es así hoy de casi salió ridículo. unas declaraciones de Toto, incluso que claro, él dicen que tenemos el mejor motor, independiente de que sea o no. Dice, ya competimos contra cuatro equipos que tienen el mismo motor y algunos de ellos tendrán más horas en el túnel de viento Como Williams o Alpine. y Alpine. Ojo, y Alpine. Efectivamente. Entonces, y que, claro, y que empezaron también sus trabajos del próximo año, ¿cierto? Quizás un poco antes. Entonces, efectivamente, claro, viene un cambio, se resetean muchas cosas y efectivamente era una oportunidad que ninguno de los dos pilotos iba a querer dejar pasar. Vamos a ver cómo queda al final el espíritu de Piastri, que igual tiene una cosa, es su tercer año, es mucho más joven. Lando se ve joven, pero efectivamente ya tiene 26 y de hecho 26, está lejos de 26. ser el piloto como más joven, ¿cierto? De los campeones. Hay muchos pilotos que fueron campeones mucho antes. Entra Este, así, Max parece, sí. Hamilton, Max, etcétera. Entonces, claro, Lando ya se está, digamos, no sé si es una zona peligrosa. Lo normal es que podáis ser campeón ya llegando a los 30, la historia. Para Piastri le queda todavía mucho campeonato, mucha vida competitiva. Así que, bueno, vamos a ver el próximo año cómo se lo toman, pero un buen final. Lo bueno es que el campeonato no se acabó hace 5 o 6 carreras. Pudimos disfrutarla, quizás no tanto en competición uno a uno, ¿cierto? De Claro, pilotos, pero sí yo en creo que las eso faltó. estrategias igual estábamos atentos cómo evolucionaban, si podía pasar algo. Ahora yo insisto, lo hemos dicho otras veces, esta última carrera no puede ser en Abu Dhabi. Hubiese sido en No, Brasil, hubiese no, sido en otro en Brasil es una circuito, sí, locura, era una locura. pero Sí. no, ojalá volvamos algún día a eso, que se ve difícil por tema monetario. Sí, se ve complicado, pero la verdad que, nada, sí, Abu Dhabi no es un buen escenario para cerrar el campeonato, pero nos dio emoción hasta el final. Hay que ejecutarlo, lo ejecutó bien McLaren, tal como dijimos, así que totalmente merecido Lando Norris. Y yo muy contento porque yo esperaba también que Lando fuera campeón del mundo, la verdad pero con tantos errores podía pasar cualquier cosa, por lo tanto yo no lo daba por campeón hasta de verdad la última vuelta, cuando tomó la última curva, ahí recién celebré porque antes puede pasar cualquier cosa. Un Latifi siempre está, o una rotura de motor ahí en el camino y cosas ya pasaron en McLaren, así que la verdad que esta vez lo controlaron bien
no hubo factores externos y el único factor externo que estaba ahí, Tsunoda, gracias por participar. Ya no está el 2026 en la Fórmula Uno, así que, y no creo que estén muy contentos de dejarlo como tercer piloto en Red Bull tampoco por el Sí, Abu Dhabi. La tampoco creo verdad que que dure mucho. sí, no creo que dure mucho. Además que, por otro lado, Honda se lo va a llevar probablemente pronto a Aston Martin, pensando en 2027 seguramente, así que por último como tercer piloto, pero ya él es un piloto Honda, así que la verdad no tiene mucho sentido que siga en Red Bull. Eh, Leclerc hizo una buena carrera, apretó un poquito tanto, ¿cierto? Estuvo ahí en DRS, pero después ya al final el Ferrari, como siempre, no dio más, pero apareció el Ferrari, después vimos Hamilton también con una remontada Hamilton bastante también, sí. buena, a pesar de una clasificación nuevamente espantosa, es el único que ha quedado en Q1 fuera, ¿cierto? Tres veces 3 veces seguidas. seguidas. De verdad que las últimas carreras de Hamilton es un tema ya claramente mental, de hastío. No tiene sentido cómo terminó el año en términos de que su compañero, igual dentro de todo, terminó en Q2 en Qatar, por ejemplo, y acá estuvo en Q3, pero Hamilton desapareció completamente. La verdad que es difícil justificarlo, y sobre todo pensando en el 2026. Ahora, 2026 no tiene el efecto suelo y se ha dicho reiteradas veces que el efecto suelo es algo que a Hamilton no le trajo cierto comodidad a su conducción. Y por otro lado, Alonso, oye, apareció en las últimas dos carreras Aston Martin y a mí me da la sensación que tiene que ver algo con con ese rumor de Brasil que le sacaron alguna cosa a las planchas a los otros autos y ellos no estaban haciendo eso y algo pasó ahí, que de repente Alonso termina muy arriba en las últimas tres carreras. Sí, Qatar quizás lo esperábamos un poco por el tipo de circuito, en esta a lo mejor no tanto, pero sí, muy buen trabajo ahí de De Alonso. Alonso, ¿no? Sí, de Alonso. Bueno. Nos vamos a poner aloncistas, vamos a ponernos Pero vendedores de humo, pero, ojo que Stroll pero termina sumando un punto. sí, esto es Pero bueno, una muy buena estrategia que ejecutó Aston Martin, que generalmente de repente tira estrategias muy buenas con Stroll cuando anda medio inspirado y termina sumando puntos. sí. Pero bueno, otro de los equipos que también, si entramos en la rumorología, ¿cierto? Empiezan a aparecer los rumores porque se viene el primer auto de New y más un motor Honda que dicen que podría ser competitivo. Así que, así que bueno, un buen cierre ahí para Sí. Fernando. Y otro buen cierre y que fue despedida ya del equipo Sauber, que ahora se transforma completamente en Audi. La verdad que se va a un equipo que está desde los años 90, que tuvo algunas buenas actuaciones en algún momento, algunos Y podios, hacía un buen incluso semillero. con Checo Pérez, claro, y ha sido un buen semillero. De ahí viene Leclerc, ¿cierto? De otra forma, ya con el acuerdo con Ferrari, ¿cierto? Era como en algún momento como una escudería 2, estuvo Giovinazzi. Entonces, de otra forma, es un equipo que aportó a la Fórmula Uno, claro, en algunos momentos se anduvo arrastrando, como varios, pero termina en una buena forma, despidiéndose, ¿cierto? Con un Hulkenberg y con un Bortoleto que, la verdad, en esta carrera, bueno, Hulkenberg puntuó y Bortoleto estuvo ahí de hacerlo, así que un buen cierre, una buena despedida, y veremos ya el próximo año con Audi qué va a pasar, pero ya es derechamente Audi, no tiene nada que ver Peter Sauber con el equipo. Sí, o con un... Exacto. Bueno, y el Williams que también desapareció, sí, sí, no. Pero bueno, ahí Ocon un poquito respiro también porque de hecho Berman como rookie, que lo veníamos hablando en cierto video anterior, de que en esta competencia de qué puede ser el rookie del año, cuando vemos la comparación head to head, Berman resulta ser el más competitivo con respecto a su compañero, ¿cierto? En términos de puntos, sí, le gana. Así que en ese sentido, bueno, es un poquito de respiro, yo creo que esos puntos que sumó con el final, para que no se vea como tan fea esa diferencia. Y uno con que este Pero año bueno, fue como muy tranquilo, no lo vimos tanto en polémica este sí, año. La es verdad que cierto. fue como un nuevo con raro, extraño de verlo, pero bueno, pero bien ahí. Pablo, vámonos con el piloto del día. ¿Quién para ti fue el día domingo piloto del día? ¿A quién se lo das? Uf, está complicada, está en verdad, porque así como actuación descollante, un piloto, no sé, está Alonso por lo mismo de que, bueno, en un Aston Martin es difícil ponerlo ahí arriba. Podría ser, claro, Norris porque termina coronándose como campeón y o Max por ganar la carrera. Pero claro, ellos tienen ya yo creo que cuando vamos a ver
cuando nos aislamos de eso y me concentro solo en la carrera, quizás, como dijiste, la carrera de Alonso fue interesante por lo que tenía. La de Leclerc también, obviamente, me gustó harto que, con lo que tenía para hacer y lo que hizo. La verdad que, bueno, yo se lo voy a dar a Norris, la verdad que había que ejecutar la cuestión, había que ser campeón del mundo en esa instancia, además es tu primer campeonato, me imagino los nervios que debes de tener, a pesar de que estaba todo controlado e incluso al final igual le preguntan, oye, si hay un safety car, vamos con Exacto. rojo, paráis, imaginen, hasta eso tratando de planificarlo, si es que aparecía un Latifi a última hora, ¿cierto? O algún RB que se pegaba contra el muro casualmente. Cosas de ese estilo, hasta eso estaban controlando y la verdad que hay que controlarlo, hay que hacerlo, hay que tener el temple. eh, y esto es muy mental en esos momentos y la verdad que se lo doy a Norris. Una mención yo se la doy a Leclerc, la verdad que también fue el único que le puso un poco de ganas a la cosa, en términos de estar un poquito más adelante, ¿cierto? Y apuró un poquito a Lando, así que en ese sentido, igual bien Leclerc, pero se lo doy a Lando Norris. De los que no corrieron, Pablo, el día domingo, acá, Creo, está bien creo claro, que ya ¿no? lo, nom- ya lo nombré nuevamente, ¿cierto? Los Alpine completamente desaparecidos, Qué día de Colapinto auto. fondo, bueno, con un auto que no anda. Y que, nada, o sea, no mucho más que decir. Quizás también los RB podríamos mencionar ahí en ese punto Mm, porque es un auto mucho mejor que sí, tampoco para anduvo, sí. ¿cierto? Bijal ya ni Lawson anduvieron en el fondo, así que pero los RB sí eran quizás un equipo que estaba peleando en la zona media, no sé, muy perdidos. Sí, la verdad que muy de acuerdo. Los Alpine, no, pero los Alpine fue un scoop, fue una porquería de auto este fin de semana, no tenía ningún sentido. Casi un F2, la verdad que muy mal. Em, Nota de la carrera, Pablo, para ir cerrando esta última de 24 carreras, que además Sí, eso es lo interesante de este campeonato, que al ser 24 carreras tienen que tener un rendimiento tan competitivo desde la 1 a la 24 que es muy complejo de tenerlo. Antes los campeonatos un poco más cortos, un poco Piastri decía, siempre he corrido campeonatos de 10 fechas y he sido campeón campeonato de 10 fechas. Entonces, con 10 fechas la hago. Pero claro, son 24, aguanta 24 finales. La verdad que hay que tener harta constancia para la cosa. sí, no, como carrera, no sé, un 6. Creo que obviamente no nos aburrimos porque se está definiendo un mundial. Y tuvo estas cosas estratégicas que te digo, que dentro de todo yo creo que fueron interesantes. Sí, yo le doy un 10 por el campeonato, pero no, sí, la carrera es un 8, un 7, un 7 por ahí. Pero bueno, Abu Dhabi, bueno, le cuesta ese circuito a veces dar carreras interesantes. Una de las cosas que se acaba este año y que ya no vuelve más es el DRS. Pablo, el próximo año, 2026, y lo vamos a ver en otro video probablemente, pero otro que se despidió fue el DRS. Antonelli fue el último que activó el DRS en pistas en carrera y no lo vamos a ver nunca más. Claro, Hasta que se le ocurra otro cambio de reglamento. pero vamos a tener una versión muy similar, que es la aerodinámica activa, así que Mm. efectivamente, quizás esta versión de DRS no, pero la otra es un poquito similar. Pero yo pensé cuando dijiste que algo que no íbamos a ver nunca más, te iba a referir a un Helmut Marko, que quizás fue También. una de las sorpresas, ¿cierto?, que tuvimos En esta semana, esta porque semana. claro, estamos grabando 4 días después de la carrera y claro, pasaron cosas, ¿cierto? Bueno, tuvieron los test, ¿cierto? De final de temporada, test de rookies, pero además Helmut Marko ya no va más en Red Bull, la verdad que yo creo que, bueno, lo que dicen los rumores, ¿cierto? Como los comunicados de pasillo, ¿cierto? Es que es porque contrató a Lindblad y a Dunn, ¿cierto? Sin la autorización de Mindlab. Em, Ese es el rumor. Red Bull dice que no, que no es así, ¿cierto? Y que la agradece, hermano, los tantos años, pero la verdad que eso, y yo creo que hay otra cosa más, hay otro factor que es lo que dijimos y lo dijimos en Qatar, lo de Antonelli. Yo creo que también ahí hay una gota que rebalsa el paso porque finalmente hay un tema comunicacional que hoy por hoy tiene que calar muy bien en la gente joven. Y eso, por ejemplo, McLaren lo maneja bastante bien, diría yo. Pero Red Bull con este tipo de actitudes más agresivas, yo creo que no cala en las nuevas generaciones y ya Helmut Marko ya 80 años a la casa. Efectivamente, y no es la primera polémica,
Y bueno, yo creo que es un ciclo que está bien. Tiene sentido igual cuando tú lo ves que se termine, ya se estaba renovando un poco la escudería, había salido Horner, había salido Newey, habían salido varios puestos más. ¿Qué sentido tenía mantener, cierto, a un Marco donde quizás, cierto, lo que más lo sostenía era esta supuesta relación con Max y este vínculo donde Max decía, si se va Helmut, yo quizás me voy. Ahora, claro, llegado a este punto, donde Max tampoco tiene quizás dónde irse en este momento para el próximo año, y que ya está jugado y que cualquier decisión, probablemente con o sin Helmut, le iba a tomar, ya viendo los resultados del siguiente, ya deja de ser factor Helmut. Y al final saben que Max se va a quedar si es que tiene un buen auto y Y si probablemente se no, se vaya a va a ir ir si es igual, que... Exacto. Así que ya deja de ser quizás, ¿cierto? Una razón mantener a Helmut ahí. Y bueno, yo creo que se pierde un poquito de farándula, podríamos decirlo, que el claro, de viejo igual te polémica da y sus todo. comentarios, su polémica, pero bueno, yo creo que empieza una Una nueva nueva era ahí era, en Red Bull también. definitivamente. Hay que Sí, ver cómo se recomponen de esto. Como tú dijiste, el hecho de no tener un buen piloto les afectó harto. Al menos vimos, yo creo que un Max bastante sereno terminando, ¿cierto? Él agradeciéndole a todos, no se puso ni a despotricar por la radio, qué sé yo. Así que vamos a ver cómo lo toma para partir un próximo año y un nuevo reglamento. tal cual. Así que ahí veremos cómo se reestructura Red Bull en términos de competitividad y ver si es que realmente algunos dicen, hoy podría llegar Vettel como en el puesto de Helmut Marko, pero quizás no es tan necesario. No hemos visto eso en otros equipos. El último que se vio fue Niki Lauda en el caso de Mercedes, pero en el resto no hay un advisor de ese estilo, con un consejero, ¿no? Así que en ese sentido, a esperar, yo creo que no va a haber movimientos en esa línea. Red Bull ya confirmó, la familia Red Bull, ¿cierto? Racing Bulls, a Arvid Lindblad en el puesto, que eso también, que su nota salga, ¿cierto? Lindblad se queda con Lawson, vamos a ver cómo rinde esa pareja, y Hadjar queda con Max Verstappen el próximo año como compañero. Todo esto de aquí hasta aquí, eso es lo cierto. De ahora para adelante es pura incertidumbre, como dijimos hace un rato, el 2026 viene cargado de cosas muy distintas que probablemente las vamos a ir analizando con el tiempo a medida que vayamos también entendiendo un poquito más el reglamento y los dejamos invitados, ¿cierto? Al resumen de temporada, algo vamos a hacer, ¿cierto? Para cerrar ya finalmente estas 24 carreras con el resumen completo del año de algunas cosas que fueron interesantes y que al final se nos pierden dentro de las 24 carreras. Así es. Así que, bueno, se viene a diferencia de otros años, quizás el parón no va a ser tan largo por esto mismo de que vamos a tener muchas novedades con respecto a qué es lo que se viene. Los rumores, los nuevos autos o equipos nuevos, ¿cierto? Con Cadillac, vamos a ver probablemente nuevas eh, libraries, ¿cierto? Como se dice, lanzamientos, test, algunos que van a ser privados, ¿cierto? Otros más públicos, así que va a haber harto movimiento durante nuestro verano como para no estar tan desconectados de aquí hasta marzo. Buenísimo. Así que, no, y además que los test de temporada parten a finales de enero, así que también es algo que obviamente va a llenarnos de noticias 2026. Así que, queridos amigos, muchas gracias por otro año acompañarnos. Todos los que están ahí, los que quieran, se suscriben, obviamente, siempre nos ayuda. Y nos vemos, obviamente, el 2026. Vamos a seguir acá. Y nada, muchas gracias por estar ahí siempre y por todo este año 2025. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.